no sé, el caso, digamos, de incendio, no sé qué, que nos pareciera que pudiera ser lo mismo, pero en estricto rigor, el SAMU, la coordinación con el SAMU no es exactamente igual a todo lo que le ocurre con Senapred. No sé si me explico. Entonces, desde ese punto de vista creo que hay distinciones. Podrán delimitarse de mejor manera a lo largo de la tramitación del proyecto, por cierto, no tengo ningún problema en aquello, pero desde ese punto de vista yo lo entiendo así, al menos. Por eso es que quiero, por lo menos, respaldar lo que planteó la subsecretaria en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Kuchel. Señor presidente, yo vengo en reemplazo del senador señor Piu y me pidió que pidiera 24 horas de plazo para hacer nuevas indicaciones si es posible. No hubo acuerdo. Él no dio el acuerdo para... Sí, a ver. Los argumentos dio cuenta que efectivamente no había acuerdo. Realmente se había analizado, no se pidió la vez anterior, sino que se llegó a un acuerdo en la comisión de comenzar la discusión de este proyecto y a la medida que fuese necesario se iban a solicitar la ampliación de indicaciones. No sé si, porque si las pedimos al tiro no podríamos partir en la discusión, podemos partir y en la medida que vaya siendo necesario podemos pedir indicaciones y eso sí quedó abierto. Sí. Senador Kuchel. Se iba a citar a una mesa técnica, lo que no ocurrió, presidente, y por eso... Bueno. Presidente, si me permite. Pascual. Sí, no, si me permite, solo refrendar lo que usted acaba de decir. El acuerdo era que efectivamente partíamos votando que en caso de que hubiera una de las indicaciones que ameritara un trabajo mejor, recién ahí se podía coordinar o a los asesores o traer de frente una enmienda a la misma indicación y abrir el plazo de indicaciones para poder corregirla, pero no que se iba a hacer un trabajo previo para poder partir este debate, pues si no, no podíamos partir hoy día. Entonces, lo digo para que el senador Piuk estaba aquí y fue parte de aquello. Bien, había pedido la palabra la subsecretaria. Presidente, cosas de forma y de fondo, por supuesto. En primer lugar, respecto de la preocupación del tema de Senapred, efectivamente, y entendiendo algunas palabras que se habían dado en la discusión previa y en general, el Ejecutivo presenta dentro de las indicaciones la indicación número 28, que es una indicación al artículo 8, donde propone justamente aclarar o de alguna manera dejar explícito el tema de la relación con Senapred para efectos de la coordinación y los protocolos de coordinación con el Ministerio del Interior y Senapred, que es su servicio, digamos, y por lo tanto eso está contenido en una de las indicaciones del Ejecutivo y ahí podríamos discutir en esa indicación como el detalle si es que es necesario complementar o hay algo, pero en esa indicación podría estar resuelto lo que planteaba la senadora y que se planteó también en la discusión en general. Y respecto del tema de la posibilidad de poder, por supuesto, de poder hacer cambios o de alguna manera contener algunas de las cosas que surgieran en la discusión del proyecto, por supuesto que el Ejecutivo está disponible para aquello, digamos, no hay problema en ello. Lo importante, digamos, es poder discutir el proyecto y en el fondo hacer eco de las observaciones. Nosotros creemos, obviamente, que hay una serie de indicaciones que están, digamos, que son muy pertinentes porque dicen relación con la discusión que hubo en general y peticiones que hubo expresamente, de las cuales recogió el Ejecutivo y planteó. Hay otras indicaciones que plantean los senadores, de las cuales el Ejecutivo también estaría de acuerdo y obviamente también planteamos que hay algunas de estas indicaciones que a nuestro juicio serían inadmisibles porque por su contenido. Pero la idea es poder discutirla en su mérito y, por supuesto, si hay algo que pudiésemos considerar o cambiar o mejorar, siempre va a haber disposición para aquello. Bien, muchas gracias, subsecretario. Le voy a pedir entonces ahora al señor secretario de la comisión que me indique en el proyecto cuántas indicaciones se han presentado y luego comenzamos a ver una a una. Gracias, señor presidente. Una vez vencido
todos los plazos que hubo para presentar indicaciones, se formularon un total de 63 indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los honorables senadoras y senadores. Oportunamente el presidente me solicitó, lo tengo preparado para cuando se pueda ver cada caso, el carácter de admisible o inadmisible de alguna de ellas. Señalar dos cosas adicionales. El honorable senador Piu envió un correo electrónico pidiendo que no quisimos cambiar el comparado, que él también suscribía las que eran del senador Osandón, de modo tal que las que aquí aparecen como de los senadores Osandón son del senador Osandón y también rubricada por el senador Piu. Y efectivamente hemos recibido también los reemplazos respectivos del senador Piu, que será reemplazado por el senador Kuchel, y de la senadora Bodanovich, que será reemplazado por el senador Castro González. Llegaron hoy día en la mañana los respectivos documentos. Y eso es todo, presidente. Si quiere, entonces, inicio con el orden ya. En la carpeta de su señoría se encuentra el comparado. La primera de las indicaciones es del honorable senador señor Osandón y Piu, como ya señalé, y es para reemplazar en todo el conjunto del proyecto la expresión subsecretaria de Prevención del Delito por subsecretaria de Seguridad Pública. Sí, va a haber que corregir ahí un punto, un acento. Tal como me solicitó el señor presidente que diera inicialmente mi opinión, entiendo que esta sería una indicación inadmisible, señor presidente, puesto que reemplaza un órgano público por otro. El Ejecutivo propone a la Subsecretaría de Prevención del Delito en el conjunto del proyecto, y esto implicaría, mediante una indicación parlamentaria, reemplazar ese órgano público por otro. Y en mi concepto eso sería inadmisible. Ejecutivo. Presidente, tal y como lo señalé anteriormente, efectivamente para el Ejecutivo también se trata de una indicación que considera inadmisible, pero además, yendo al fondo del tema, y a propósito de lo que señalé anteriormente, es la Subsecretaría de Prevención del Delito la que cuenta hoy día con las competencias, las capacidades, la experiencia también en gestión de sistemas de información, de análisis delictual, de obviamente capacidades vinculadas a temas de tecnología, a capacidades técnicas, y por lo tanto también aquí hay una articulación también con los territorios, en este caso municipios u otros actores públicos y privados, y por eso es que el Ejecutivo ha propuesto que lo lleve adelante la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por otra parte, también lo que señalaba la senadora Pascual, y por su intermedio, efectivamente, se trata de una coordinación y de buscar que la Subsecretaría de Prevención del Delito lo que haga es hacer coincidir, coordinar los sistemas, generar la interoperabilidad, convocar a las distintas instituciones. En el caso de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es la que lleva obviamente la relación con las policías en particular, ellos más bien, y el rol que tiene la Subsecretaría de Seguridad Pública es de control administrativo, financiero y disciplinario de las fuerzas de orden y seguridad. Es un rol mucho más operativo, también obviamente de planificación de lo que significa, de supervisar la gestión policial en el ámbito estratégico. En cambio, el rol de la Subsecretaría de Prevención, y entendiendo que este es un sistema que se encarga justamente de diseñar un modelo de protección ciudadana, está mucho más vinculado al rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y esa es la explicación por la cual, por supuesto, que hay intersecciones, obviamente. Esto también lo hemos conversado con las policías y en particular con Carabineros, porque nuestra relación, por ejemplo, con Carabineros en general, justamente tiene que ver con la articulación en sistemas de tecnología, en los ámbitos preventivos, y por lo tanto esto tiene mucho más que ver con la tarea que desarrolla esta subsecretaría,
que más el ámbito operativo. La subsecretaría no va a definir cuáles son ni los protocolos de acción en tiempos de respuesta, etcétera. Eso no es definición de la subsecretaría. Es obviamente que va a ser parte de los protocolos que se establezcan de intervención en el territorio de acuerdo a una emergencia, digamos, vinculada a temas de seguridad. Por lo tanto, lo que hace la subsecretaría es la articulación del sistema y obviamente la creación y la implementación del sistema. Por eso que está pensado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito más que desde la Subsecretaría de Seguridad Pública. Pero ellos también son parte del sistema y obviamente van a participar del sistema y van a ser siendo como ente, digamos, que está regulado por la ley del Ministerio de Seguridad Pública. Quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para pedir si puede explicar esta propuesta del asesor de los senadores Osandón y Pío, don Ronald, que él es el asesor legislativo de ellos. Gracias. Entonces, don Ronald, ¿se puede ir a explicar esta...? Sí. Muy buenos días, presidente, honorables senadores, secretario, subsecretaria. A ver, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana nace como un brazo operativo del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y fue una creación que nació acá, desde esta comisión, desde el Senado y de parte de los senadores de oposición, junto con el SICPOL. Fue una idea que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2022 y que la ministra Toá la consagró en este proyecto. No fue algo que se le haya ocurrido al Ejecutivo, fue fruto de un acuerdo político, señor presidente. Y en función de lo mismo, en el diseño original, entre el senador Sandón, la ministra Toá y los senadores de hecho, hay incluso en los medios de comunicación, si ustedes buscan Sistema Nacional de Protección Ciudadana, les va a aparecer desde el 2020 hasta el 2022 toda la información sobre este sistema, que viene de mucho antes porque esto viene del gobierno anterior, desde la reforma Carabineros. El punto es el siguiente, acá este sistema lo que busca es trabajar en flagrancia, fiscalizar los tiempos de respuesta, coordinar a los actores. La Subsecretaría de Prevención del Delito es una subsecretaría que esencialmente se preocupa de los programas. Y la Subsecretaría de Seguridad Pública, que efectivamente es una nueva subsecretaría, que obviamente no cuenta con el músculo hoy día de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero sí lo debería contar, es el jefe de servicio de las policías. Y por lo tanto es la subsecretaría operativa donde debería estar radicado este músculo. Esa es la opinión del senador Sandón y el senador Pius, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra a los señores senadores? Presidente, a mí me parece muy probable que haya planteamientos que innoven sobre la materia, pero no solo el carácter inadmisible, que ya lo ha señalado jurídicamente el secretario, que de hecho es así, sino que además a mí me hace fuerza que aquí, ¿por qué no va a tener derecho la propia autoridad del Ejecutivo a determinar qué cartera o repartición dentro del ministerio respectivo, en este caso seguridad, puede tomar esta materia? ¿Cuál sería la dificultad si el propósito es el mismo? No es un problema de mayor o menor cantidad de fibras musculares, es un problema de la pertinencia donde tiene que estar inserto este nuevo Sistema Nacional de Protección Ciudadana y que por lo demás es un sistema protectivo. O sea, aquí hay un diseño justamente que está previsto para los escenarios de catástrofe, está previsto para los escenarios de emergencia y no es la persecución de determinadas condiciones de flagrancia o de hechos delictuales lo que está de por medio en el carácter que tiene el diseño de este sistema. Entonces, yo reitero que me parece muy bien que existe un acuerdo que le da viabilidad, pero creo que el órgano, que parece ser el debate, qué órgano dentro del Ministerio lleva las riendas de este sistema, me parece que es natural que sea, que lo define el propio gobierno y se lo ha definido de esta manera, me parece razonable en la medida que es preventivo, es esencialmente preventivo de la protección del riesgo de la vida de las personas. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Pascual. Sí, presidente, yo creo que efectivamente es inadmisible, puesto que
todo lo que implica generar nuevas facultades a un organismo del Estado no es materia de los parlamentarios, aunque no nos guste, digamos. En segundo lugar, aquí se generan nuevas facultades por la vía de cambiar a la institución a cargo de la coordinación del sistema. Por lo tanto, a la Subsecretaría de Seguridad Pública se le estarían creando nuevas facultades, además de eliminar las facultades que este proyecto de ley le estaría dando a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y en segundo lugar, solo entendiendo, digamos, y pudiendo leer en buena lid, digamos, la argumentación que se hace por parte del asesor de los senadores, solo quiero decir que este es un sistema que también opera no solo en casos de flagrancia vinculados a delitos, sino que también en otras materias. Entonces no puede ser el único elemento que rija la valoración de la actuación de la institucionalidad, entonces, o de la coordinación de las acciones. Nada más, eso. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? De acuerdo a lo que ha planteado la Secretaría de la Comisión, es inadmisible y por lo tanto en sala se podría ver si es que finalmente la sala decide volver a insistir. Se declara esta primera inadmisible. Secretario. Señor presidente, luego tenemos en la misma página primera una indicación número 2 de los honorables senadores, señor Osandón y Piu, que proponen reemplazar la integridad del artículo 1. El artículo 1, la indicación sobre el artículo 1 señala del Sistema Nacional de Protección Ciudadana. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana, en adelante el sistema, es un modelo de gestión y coordinación interinstitucional destinado a articular las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado y, en su caso, de las entidades privadas que colaboren conforme a esta ley, para prevenir, gestionar y responder de manera continua, oportuna y eficaz a incidentes de carácter ciudadano o de seguridad pública que afecten la integridad de las personas o de sus bienes. El sistema se orienta a la atención de situaciones de alerta u ocurrencia habitual o cotidiana que por su naturaleza requieren una respuesta inmediata y coordinada, tales como hechos que revistan carácter de ilícito, emergencias médicas prehospitalarias, incendios, rescates u otros incidentes análogos, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros sistemas sectoriales. Por lo anterior, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana evaluará los tiempos de respuesta ante dichas alertas y propondrá e implementará medidas, si corresponde, para disminuir estos tiempos. Asimismo, coordinará la implementación y la interoperabilidad de los sistemas de televigilancia. El sistema actúa como un marco permanente de coordinación, interoperabilidad y evaluación y no altera las competencias legales que el ordenamiento jurídico reconoce a los organismos que lo integran, las que deberán ejercerse dentro del ámbito de sus atribuciones propias. El sistema no sustituye ni reemplaza el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, regulado por la Ley 21.364. No obstante, deberá coordinarse y colaborar con dicho sistema cuando la naturaleza, magnitud o evolución de un incidente así lo requiera, conforme a los mecanismos de interoperabilidad, protocolos y reglas de coordinación que establezca la ley y su reglamento. La administración, coordinación, supervisión y evaluación del sistema corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública en conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Hasta allí la indicación propuesta por los honorables senadores. El concepto de la Secretaría es evidentemente inadmisible en cuanto se refiere a un conjunto de materias propias del Poder Ejecutivo en cuanto conciernen a diversos organismos públicos, ¿no? El último de los cuales se menciona en el artículo final, que es el Ministerio de Seguridad Pública, pero se hace referencia también a interoperabilidad de otros órganos públicos que evidentemente hacen de esta indicación parlamentaria inadmisible, señor presidente, en concepto de la Secretaría. Ejecutivo. Presidente, en relación al fondo, que creo que es muy importante, en primer lugar, efectivamente, esta indicación en su primera parte, por eso voy a hacer referencia también en su primera parte,
amplía el alcance funcional del sistema. Por lo tanto, nosotros creemos que debiese rechazarse porque pasa desde alerta ciudadana ante riesgos, peligros y amenazas de seguridad pública, que es lo que dice el mensaje, que además es lo que refiere el objetivo de la ley en el artículo 13 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, refiere que se debe crear este sistema, y luego en el mensaje presidencial y en el alcance que viene en el artículo 1, obviamente esta indicación lo que hace es ampliarlo a emergencias médicas, prehospitalarias, incendios, rescate u otras incidencias análogas, y obviamente que amplía a situaciones que no son propias de la seguridad pública o bien son propias, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Eso respecto de la primera parte de la indicación. Respecto de la segunda parte de la indicación, nosotros creemos que, compartimos el fondo del asunto en el sentido de que nuestra indicación del Ejecutivo hace referencia a ambos temas. En primer lugar, cuando plantea que el sistema actúa como un marco permanente de coordinación, nosotros en la indicación número 15 del Ejecutivo incorpora la frase "en el ámbito de sus competencias", y obviamente eso siempre podría mejorarse la redacción u otro, pero está contenido ese inciso, ese planteamiento de esta indicación en esa indicación del Ejecutivo. Y lo siguiente también, que el sistema no sustituye ni reemplaza el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, también, como lo comenté antes, también hay una indicación del Ejecutivo y también de la senadora Pascual en esa línea en torno a la coordinación con Senapred y que la incorporó el Ejecutivo, pero nosotros sí estaríamos de acuerdo en que esos dos temas los compartimos y obviamente se pueden perfeccionar en la redacción, pero claramente sí. Obviamente en la primera parte del inciso, y aquí desde el punto de vista de la forma, también consideramos que es inadmisible porque justamente amplía los ámbitos de acción, que son los cuales el Ejecutivo ha planteado en el proyecto de ley y que además es lo que refiere el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública a la responsabilidad, digamos, de la creación del sistema. ¿Se ofrece la palabra? Si yo quisiera, yo creo en general cuando nosotros estamos hablando de este Sistema Nacional de Protección Ciudadana, entiendo que la ciudadanía lo que quiere es justamente lo que está redactado en esta indicación y no de manera sucinta lo que se ha planteado en el proyecto. La gente estima que el tener un número único va a tener la característica de una respuesta total a las emergencias que tiene un ciudadano. Y las emergencias están en el ámbito las emergencias que en general se producen están en el ámbito de la seguridad, están en el ámbito de los desastres o emergencias naturales, están en el ámbito de la salud, de los accidentes de tránsito. Y obviamente que yo entiendo que lo que se plantea en esta indicación trata de complementar todo lo que de verdad genera la expectativa de un Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que tal como su nombre lo indica, es de protección en todo su marco y no solamente frente a un área determinada. Yo comparto con usted que a lo mejor está de más el insistir con el Sistema Nacional de Prevención y Desastres, pero a mí me gustaría buscar una fórmula empática que permita saber cómo podemos subsumir esta indicación, porque de verdad, por lo menos sus dos primeros párrafos, o en sus tres primeros párrafos, representa efectivamente lo que la ciudadanía espera de un número único y de un sistema nacional en que se coordine, en que interoperen, en que de verdad la persona no va a tener que saber a quién llamar por cualquier cosa, sino que va a tener ese número y ese número va a tener la capacidad de canalizar esta inquietud y de
ofrecer una pronta respuesta. Y además genera un mecanismo de evaluación de estas prontas respuestas, que creo que también es importante, porque si la respuesta finalmente demora 2 horas, creo que es algo que permanentemente debiese revisarse. Entonces, yo le pediría a su subsecretaria, si es que dejamos pendiente este artículo, la búsqueda de una nueva redacción en que, para no declararla inadmisible, se puedan subsumir aquellos aspectos que creo que vale la pena poderlos revisar. Subsecretaria. Presidente, entendiendo lo que usted plantea en el sentido de la aspiración ciudadana a lo que debiera ser el sistema, pero la verdad es que nosotros nos atenemos en primer lugar al mandato legal que nos dio el artículo 13 que crea el Ministerio de Seguridad Pública, donde señala expresamente: el Sistema Nacional de Protección Ciudadana es un modelo de gestión constituido por las acciones ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado y privados, destinados a gestionar y responder de forma continua a las alertas ciudadanas ante los riesgos, peligros y amenazas de seguridad pública. Así es el mandato legal, digamos, de la creación del nuevo ministerio. Y entonces lo que hace el nuevo ministerio es luego hacerse cargo de ese mandato y presentar el proyecto de ley, entendiendo y reconociendo, obviamente, que es parte del acuerdo para la creación del nuevo ministerio. Hay dos cosas que creo que son complejas desde el punto de vista de ampliar el ámbito de acción. Porque la aspiración ciudadana, por supuesto que puede ser, es esa, y no tengo ninguna duda que así lo es, pero eso implica la coordinación de distintas instituciones que no están planteadas en este proyecto originalmente, porque lo que nosotros entendemos también que esta sería la primera experiencia en la cual operara la interoperabilidad, la coordinación, la articulación de protocolos de distintas instituciones, y lo que yo entiendo es que este va a ser el primer modelo de articulación de un sistema, lo que no implica que más adelante este sistema se pudiese robustecer, pero yo creo que es necesario partir con un modelo que sea capaz de probar y de articular al menos lo vinculado y lo que el mandato de la ley, que es respecto de seguridad pública y en coordinación con otras instituciones. Porque además recuerde que este proyecto tiene un informe financiero y por lo tanto la articulación con para las otras emergencias y todo no está contemplado en este proyecto, porque tiene un costo, por supuesto, muy distinto al planteado originalmente, requiere la articulación de otros sistemas, Lo que sí es cierto es que este sistema va a permitir modelar y de alguna manera creo que va a ser la base para la articulación del sistema, que es lo que plantea y que es la preocupación de los senadores, porque una cosa obviamente es la aspiración que uno tiene y la otra es lo que el Estado y nuestra institucionalidad es capaz de generar, digamos, de nueva institucionalidad y por supuesto también con nuevas atribuciones y nuevas articulaciones. Entonces, así está planteado en el proyecto originalmente, no porque no queramos, sino que más bien porque así fue planteado, digamos, desde el Ejecutivo, en la realidad que nuestro país tiene y las posibilidades que tenemos también desde el punto de vista financiero de desarrollar un proyecto de esta naturaleza. No es falta de voluntad, pero sí creo que hay que atenerse al mandato legal. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo quiero, a mí me parece que el mensaje efectivamente se hace cargo del mandato legal textual del proyecto, o sea, y de la ley que hoy día nos rige, que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Pero quiero además decir que la indicación de los senadores Osandón y Piuj juega en un doble sentido que puede no ser del todo beneficioso. ¿Por qué? Porque así como enumera taxativamente lo que se puede incorporar, pudiendo dejar algo que no estemos previendo hoy día fuera y que no puede hacerse cargo de este sistema, al mismo tiempo, por lo tanto, me parece que una redacción que es más genérica es más amplia que lo que intenta hacer la propia indicación, que es hacer que sea más amplia y profunda. No sé si me explico. Entonces, desde ese punto de vista, a mi juicio por lo menos, el primer inciso del artículo 1 es mejor que el primer inciso de la indicación, puesto que decir
que son toda la gestión constituida por las acciones ejecutadas y coordinadas de distintos organismos del Estado y privados con competencias relacionadas con la protección de las personas, destinados a gestionar y responder de forma continua las alertas ciudadanas ante riesgo, peligro y amenaza de seguridad pública. Todo eso es más amplio que decir bueno, además que aquí hay algunos problemas de un poquito cacofónico. El sistema es un modelo de gestión de coordinación institucional destinado a articular, o sea, está como coordinación, articulación, está todo como muy, o sea, ¿para qué cambiar tanto? Pero lo que está acá diciendo es gestionar y responder de manera continua, oportuna, eficaz a incidentes de carácter ciudadano o de seguridad pública que afecten a la integridad de las personas o de sus bienes. O sea, ahí está tratando como de abrir, pero al mismo tiempo vuelve a restringir porque pueden haber situaciones que no se pongan en ninguna de estas hipótesis y por lo tanto es mejor la amplitud que tiene el primer inciso. Eso es lo primero. Efectivamente, el cuarto inciso es innecesario, puesto que en ninguna parte esta ley reemplaza la ley del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, por lo tanto no hay para qué decirlo, porque no hay ninguna eliminación de esa ley, no hay ninguna dejar sin efecto, etcétera. Insisto, la primera parte del segundo inciso, que enumera también cuáles son los tipos de respuesta inmediata de carácter coordinado y pone algunos ejemplos. Cada vez que se colocan algunos ejemplos, quedan muchas situaciones fuera que después pueden no entenderse incluidas. Yo preferiría desde ese punto de vista, además de que es inadmisible, insisto, porque se está haciendo una definición distinta a lo que se entiende por el sistema, no es agregar algo, no es complementar, digamos, consumar alguna idea, sino que es totalmente una concepción distinta del sistema. Me parece que es mejor quedarse con el artículo 1 sin perjuicio, que entiendo que la subsecretaria, y me corrige si me equivoco, está planteando que hay algunos de estos elementos que sí se incorporen para perfeccionar otros artículos y por lo tanto desde ese punto de vista pudiera indicarlo precisamente para saber en qué artículos se pueden incorporar y hacer ese trabajo que usted decía, presidente, de poder mejorarla en una nueva propuesta de indicación. Senador Castro. Yo creo que atendiendo que hay aspectos que son importantes o recogibles de lo que ha sido la propuesta de enmienda que se ha señalado acá, sin embargo, como estamos en el primer trámite, y está partiendo esto, yo dejaría ahí la posibilidad de que se siga conversando con el Ejecutivo, ya sea para enmiendas específicas que recojan los conceptos del artículo 1 o alguna modificación incluso del artículo 1 si fuera el caso. Pero partiendo de la base que hoy, como entra hoy día no es admisible, pero la expresión de voluntad que haga el Ejecutivo en esto es importante para la continuidad del proyecto en las fases que siguen. Y así poder precisar bien, porque este es un modelo que yo creo que nadie se está aferrando a una u otra palabra, sino que quiere darle la cobertura y el ámbito de aplicación que todos quisiéramos fuera el más amplio posible. Senador Moreira. Yo creo que es muy importante la definición de conceptos. Y por eso yo recojo, porque la misma subsecretaria, ella ha dicho que como que había disposición, si hay que hacer algún cambio de redacción. Entonces veamos qué puede proponer el Ejecutivo y dejar esta votación para este artículo, dejarla para la próxima sesión. Sí, antes de darle la palabra a la subsecretaria, lo que uno quiere entender es que en este proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, por algo se dejó para un tiempo casi aproximadamente un año en vigencia el Ministerio de Seguridad Pública para la presentación de este Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Es decir, lo que se quería efectivamente era, y tengo entendido que es algo que finalmente le interesa a la actual administración de este Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Entonces, lo que nosotros queremos, para no forzar esto de la inhabilidad, es cómo finalmente el Ejecutivo hace un gesto y puede recoger lo que se estima pertinente en esta indicación presentada por los senadores Osandón y Pio. Subsecretaria Leitao. Presidente, solo aclarar dos cosas. La primera es que respecto de la amplitud o no, de ampliar o no
el carácter del proyecto, el Ejecutivo no va a plantear ninguna redacción distinta porque no podemos, digamos, no es esa el mandato que tenemos y por lo tanto no está planteado como un sistema que incorpore todos los otros elementos que sí plantea esta indicación en su primer inciso. O sea, nosotros no podemos plantear algo distinto porque sería replantear el proyecto completamente. O sea, estaríamos discutiendo otro proyecto que no es el que coordina digamos, las emergencias y el trabajo en materia de seguridad pública. Y esa es otra discusión, creo yo. Respecto de las otras dos, de los otros dos incisos de la indicación, lo que yo planteé es que ambos incisos están contenidos en dos indicaciones que presentó el Ejecutivo y una también que plantea la senadora Pascual en una indicación. Por lo tanto, en esa indicación podríamos discutir si esa redacción que el Ejecutivo planteó en ambas indicaciones se puede complementar, ampliar, etcétera. Por lo tanto, yo sigo sosteniendo de que en particular esta propuesta sigue siendo inadmisible porque el Ejecutivo no va a poder plantear una redacción distinta respecto de la amplitud del proyecto. Sí, respecto del contenido de las indicaciones, y eso lo podemos hacer en la indicación que corresponde, más que en este artículo en particular, porque además estamos hablando del artículo 1, que es el que finalmente es el que es como el origen del proyecto, digamos, el que manifiesta cuál es la intención general, digamos, cuáles son los preceptos que rigen todo el proyecto de ley. Por eso lo planteo, no solo por su inadmisibilidad, sino que también por el carácter que tiene el ampliarlo a materias que no están planteadas ni en el proyecto de ley del Ejecutivo, ni tampoco en el mandato legal que tiene el Ministerio. El Ministerio no tuvo un año para hacer este proyecto, tuvo 8 meses para plantearlo desde la creación del Ministerio. Y cumplió el plazo para hacerlo y el mandato que la ley le entregó. La indicación número 15 del Ejecutivo, la 15, en la página, ¿la puedes buscar, Caro, ahí para...? Búscalo en el comparado de los parlamentarios, porque yo tengo otro comparado. Página 15, está en la página 15, ¿Está en y la 28 en la 23. Y la 28, claro, la primera es la 15, que cuando dice el Ejecutivo al incorporar la frase en el ámbito de sus competencias. Entonces ahí se hace cargo de esto de que no altera las competencias legales que el ordenamiento jurídico reconoce a los organismos que lo integran, las que deberán ejercerse dentro del ámbito de sus atribuciones propias. Es lo mismo, pero lo podríamos incluso, por eso digo que en esa indicación la podríamos complementar, o sea, agregar, como enriquecer, digamos, esa redacción. Y el segundo, en la página 23 del comparado, la indicación número 28, ahí está la indicación que señala que incluye la coordinación con Senapred, que obviamente establece la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y se coordinará con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a través de los Ministerios de Seguridad Pública y del Interior, los que establecerán mecanismos formales de coordinación con el fin de asegurar la coherencia regulatoria, operativa y tecnológica entre ambos sistemas. Y para estos efectos, los Ministerios del Interior y Seguridad Pública en conjunto van a elaborar protocolos de coordinación para la asignación, despliegue y uso eficiente de recursos en contextos críticos que requieran una respuesta escalonada o integrada a nivel comunal, regional, nacional o internacional. O sea, ahí se hace cargo de la preocupación respecto del tema de Senapred. Eso. Sí, considerando de que efectivamente lo que hoy día estamos conociendo al amparo de las indicaciones que se están presentando, obviamente que la expectativa era mucho mayor a la realidad de lo que usted está planteando. Y desde esa mirada nos deja con una insatisfacción, porque incluso hasta el nombre es más global de lo que finalmente hoy día estamos tratando de legislar. Subsecretario. Presidente, perdón, pero este proyecto fue aprobado en general y fue discutido, o sea, se conoció el nombre, el carácter, yo expuse acá, se expusieron, estuvo el ministro de Seguridad Pública exponiendo los alcances del proyecto. Otra cosa distinta es la aspiración, digamos, que pudiésemos tener y que todos podríamos tener desde el punto de vista de lo que como país, digamos, se requiere tener,
Pero obviamente que acá hay un mandato legal y estuvo el ministro exponiendo acá respecto de los alcances del proyecto. Entonces, me llama la atención su expresión al respecto, porque el proyecto se aprobó en general bajo esas condiciones, el mensaje lo dice. De hecho, completamente habla sobre cuáles son los alcances del sistema. Y obviamente que lo que yo planteo es que teniendo un sistema que coordine el ámbito de seguridad que está relacionado además con otros ámbitos como lo es salud, como es bomberos, por ejemplo, que estuvo acá y que señaló, y por eso nos hacemos cargo de la indicación donde bomberos quiere ser parte del sistema. Recuerden que no estaban dentro del sistema operativo ni nacional ni regional, y se incluyó, o sea, lo estamos incluyendo en la indicación, y si ustedes están de acuerdo, obviamente se incluirá. Es parte de esa discusión. O sea, es decir, habían incluso organismos que no estaban incluidos y que se incluyen en esta discusión. Pero este es el carácter del proyecto, siempre estuvo claro, tanto desde el mandato legal como desde la redacción y el mensaje del Ejecutivo en el proyecto de ley. Senador Moreira y senador... Si no, yo brevemente quiero decirle a la subsecretaria por su intermedio, fundamentalmente de que muchas veces se aprueban en general los proyectos porque cambian cuando se hacen indicaciones. Y este cambio en cuanto a que esto debería quedar en la seguridad pública se basa en apoyos de los asesores en el sentido que encuentran razonable de que esto esté en seguridad pública, y aquí se puede cambiar de opinión. Para eso están las indicaciones en particular. No es necesariamente porque se haya salido así y no se haya discutido eso. Bueno, después vienen las discusiones. Senador Castro. Sí, presidente, yo creo que entiendo el tema de la amplitud del ámbito de aplicación del proyecto de ley. Comprendo lo que usted señala, pero la subsecretaria, por su intermedio, tiene razón. O sea, el proyecto de ley ya se aprobó en general, se hizo el debate al respecto, se situó el marco de facultades que se estaban otorgando, se situó el ámbito directo en el cual se iba a implementar. Entonces, me parece que no sería pertinente volver atrás en esa materia. Yo simplemente le sugiero que se declare, como lo ha dicho el secretario, inadmisible, sin perjuicio de que la conversación tiene que continuar. Si estamos en el primer trámite, reitero, esto no es la etapa final del proyecto, quedan muchas vueltas todavía, se puede mejorar, ya que es una cosa innovadora. Pero yo le sugiero eso. Subsecretaria. Sí, presidente. Yo, obviamente, desde el Ejecutivo y senador Moreira, por su intermedio, por supuesto, todo cambio, mejorar, lo hemos hecho en todos los proyectos. De hecho, así se hizo. Pasamos hace poco el de seguridad municipal, que tuvo harta discusión y se mejoró y todo, pero yo me refería al marco del proyecto respecto en el ámbito de cómo se circunscribe el proyecto en términos y a lo que hace referencia en su mensaje inicial respecto del mandato que la ley le da para riesgos, peligros y amenazas de seguridad pública. A eso me refería con que se aprobó en general bajo esa lógica, ese es el marco, porque o si no sería otro proyecto, a eso me refería. Independiente de las indicaciones luego de cómo esto se operativiza, cómo mejoramos, el Ejecutivo está disponible, por supuesto, a argumentar y a discutir con los senadores respecto de los detalles del proyecto. Para eso es la discusión en particular. Yo me refería al marco, este marco general que, como señalaba también por su intermedio el senador Castro, es ese. O sea, está dado por la ley del Ministerio de Seguridad, está dado por el mensaje del Ejecutivo y está dado también porque eso es lo que plantea y el informe financiero y otros elementos. O sea, el ampliar el carácter del proyecto hace que sea otro proyecto y con otras condiciones, no fue para lo cual fue concebido ni la conversación que se tuvo con todas las instituciones. O sea, sería plantear otro proyecto, que también es posible, pero me refiero que el proyecto que se planteó acá es referido a riesgos, peligros y amenazas de seguridad pública. Bien, dado de que hay una revisión en artículos posteriores que pueden incorporar alguna de estas normas de lo que estamos hablando, voy a dejarlo pendiente para por lo menos tenerlas presentes cuando lleguemos a esos puntos finalmente, cómo se incorpora esta parte del artículo.
Pasamos al siguiente. Perdone, pero el secretario ha declarado inadmisible esta enmienda. Sí, la idea es no Por eso yo forzar, no pregunto- forzar una votación de admisibilidad o inadmisibilidad, que eso lo hemos visto. Entonces, como existe la posibilidad que ella ha mencionado artículos posteriores, bueno, dejémoslo pendiente. Si finalmente lo revisamos al final del proyecto. Senadora Pascual. Sí, presidente, solo un tema que a mí me parece que es importante a propósito de la metodología, es que la ley que crea el que crea el Ministerio de Seguridad Pública es el que define el mandato del sistema. Por lo tanto, el artículo 1 de esta ley no puede cambiarlo. Otra cosa es, si lo que dejamos pendiente es a que discusión de reglamento incorpora más cosas o que vamos a generar otro espacio de debate en otro artículo, pero no podríamos dejar pasar este artículo con un cambio de definiciones que implicaría de frentón remitirnos a cambiar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. No sé si me explico. Entonces, metodológicamente es lo único que digo, que tiene toda la razón el secretario en que es inadmisible y que no es bueno dejarlo pasar. Eso lo pongo yo, por cierto, no lo dijo el secretario. Pero que es distinta a la discusión de fondo que usted está planteando, pero efectivamente en términos metodológicos no puede haber un mandato y una definición distinta a lo que está en el Ministerio de Seguridad, a menos que alguien vaya y modifique la ley que creó el Ministerio de Seguridad. O sea, lo digo para poder dejarlo claro por lo menos. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero, la idea de dejarlo pendiente es que está la intención de verlo en artículos posteriores. Nosotros no queremos que posteriormente se nos olvide lo que está planteado, porque al final todo el mundo coincide que ese es como el ideal de lo que debiese ser el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, y lo que queremos es cómo nos vamos, en el marco de esta norma que nos rige, cómo nos acercamos efectivamente a la expectativa que tiene la ciudadanía con este proyecto. Y lo segundo, quisiera ofrecerle la palabra al asesor de los senadores Osandoni y Piu para que en definitiva me la ha solicitado para hacer alguna explicación. Sí, señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, acá se ha dicho que la indicación de los senadores Osandoni y Piu escapan del marco y eso, a nuestro juicio, no es efectivo. Para nosotros, un accidente de tránsito es un problema de seguridad pública también y puede derivar de aquello. Acá estamos incorporando también a bomberos, la misma subsecretaria los incorporó, eso también es seguridad pública. Si vamos a entender la seguridad pública de una forma restrictiva, donde solamente el accionar de la policía y la policía marítima, este sistema no es el ideal que se presentó con la ministra Toá. Acá nosotros le entregamos a la subsecretaria de Prevención del Delito un diseño de cómo concebíamos para efectos de la mixta el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Se le entregó una propuesta de proyecto de ley donde todo esto, señor presidente, estaba incluido. Entonces, esto no son materias nuevas que no fueron tratadas. La verdad es que acá la idea es que venga el senador Piu, el senador Sandón y ellos defiendan esto con lo que corresponde, pero todos estos temas fueron planteados y fueron planteados también en su oportunidad cuando se debatió el Ministerio de Seguridad Pública y esto se entendía como televigilancia, control de recursos en sentido amplio, pero también gestión en sentido amplio, no solamente las fuerzas de orden y seguridad, sino también bomberos, ambulancias, incidentes de todo tipo, señor presidente. Bien, pasamos a la indicación siguiente. Gracias, presidente. Entonces, la indicación número 3 en la página 2, también de los honorables senadores, señor Osandón y Piu, para intercalar el siguiente artículo segundo nuevo. Artículo segundo, objetivos del Sistema Nacional de Protección Ciudadana. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana tendrá por objetivos: A. Facilitar el acceso universal de la población a mecanismos de alerta, comunicación y reporte de incidentes de manera gratuita, continua y no discriminatoria. B. Gestionar de forma centralizada e integrada las alertas ciudadanas, asegurando su recepción, clasificación, priorización, derivación y seguimiento conforme a los instrumentos operativos del sistema. C.
contribuir al monitoreo permanente del entorno de riesgo ciudadano mediante la integración y análisis de información relevante sobre amenazas, peligros e incidentes de ocurrencia habitual con el objeto de apoyar la prevención y la toma de decisiones oportunas. D. Mejorar la oportunidad, continuidad y eficacia de la respuesta institucional frente a incidentes mediante la coordinación de los organismos competentes, respetando sus atribuciones legales. E. Optimizar los tiempos de respuesta y la asignación de recursos disponibles mediante la definición, medición y evaluación de estándares de servicio y métricas de desempeño. F. Evaluar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta y estándares de servicio por parte de los organismos integrantes del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias, proponiendo las medidas correctivas que correspondan. G. Promover la interoperabilidad de los sistemas de información y de apoyo tecnológico utilizados por los integrantes del sistema de acuerdo con estándares comunes abiertos y con la normativa vigente. H. Fortalecer la evaluación y la mejora continua de la gestión de incidentes mediante el monitoreo sistemático del desempeño del sistema y la elaboración de informes periódicos. Por último, I. Cumplir las demás funciones y objetivos que le encomiende la ley. También entiendo, bueno, la Secretaría tiene el concepto de que esta sería inadmisible porque establece un conjunto de obligaciones, deberes, atribuciones y tareas que han de cumplir organismos del aparato centralizado del Estado. Que estas consideraciones que se presentan en la indicación corresponden o no a lo que debiese hacer el Ejecutivo. Presidente, bueno, a ver, la verdad es que en primer lugar, nosotros revisando la redacción, entendemos que la indicación lo que hace de alguna manera es reescribir varias de las definiciones del mensaje, pero no generan un cambio sustancial de lo que pudiese significar, digamos, el fondo de la, por ejemplo, en la definición de incidente y de respuesta. Algunas definiciones que están acá podrían complementarse si fuera necesario, pero otras en realidad creo que no tienen, no hay necesidad. Por ejemplo, en la definición de amenaza incluyen actos de tipo natural, lo que ya se circunscribe al ámbito de acción de lo que es SENAPRED. Incorpora también varias definiciones que no parecen del todo necesarias. Por ejemplo, distingue entre amenaza, peligro y riesgo, por eso creemos que finalmente más bien está como reescribiendo algo. Perdón. Perdón. Disculpe. Estaba pensando en la que leí la otra. Y en esta, ya. En el caso de la... que me equivoqué porque puse esta, había quedado pendiente. Sí. Sí, en este caso también se genera una superposición normativa con las atribuciones ministeriales y las funciones administrativas. También consideramos, como dice el secretario, que es inadmisible porque desplaza contenidos que son de definición legal y obviamente debieran radicarse algunas de estas en planes políticos o instrumentos de gestión que obviamente preservando la flexibilidad, gradualidad y sostenibilidad del sistema. Nosotros también creemos que es inadmisible en este caso. Por el objetivo y al final por la redacción que tiene este artículo. Tiene una superposición normativa en realidad y eso es lo que es más complejo para nosotros desde el punto de vista de la redacción. Consulta. No, sí. Déjame para... A ver, vamos a dar la palabra al senador Castro y después la subsecretaria responde cuál sería la superposición administrativa. Sí, Senador Castro. presidente, con todo respeto, quiero hacer un alcance político a esto, porque me estoy percatando de que estas decenas de enmiendas que se han incorporado, legítimamente, por supuesto, sin embargo, buscan reescribir este proyecto. Porque aquí se está entrando a las ideas matrices,
se está entrando en el ámbito de aplicación, en cosas que fueron de la esencia original del proyecto que se busca ahora modificar. No digo ni quito el derecho a plantearlo, pero yo sinceramente pregunto, porque estamos en una transición de aquí a un nuevo gobierno en menos de 2 meses. Este es un proyecto de suma relevancia. Todo gobierno tiene derecho a gobernar hasta el último día y plantear sus iniciativas, y este ya viene con avance porque se aprobó, ya en una primera fase en general. Entonces, yo preferiría sinceridad, francamente, pero no están aquí los autores de las enmiendas, no están presentes. Pero creo, y da la percepción de que esta vuelta atrás, tal como está planteado, no le hace bien a esto, porque si no tendríamos que entrar a dejar todo pendiente o a votar las admisibilidades, probablemente las van a ganar los sectores de la actual oposición, futuro oficialismo, y vamos a entrar en una contienda jurídica probablemente, porque nosotros también podemos hacer impugnaciones a otras instancias respecto a la constitucionalidad o no del proyecto. O sea, nos vamos a enredar. Vamos camino al enredo, así como estamos. Entonces, yo preferiría poner las cartas sobre la mesa, porque si aquí se pretende un proyecto paralelo, distinto al que presentó el Ejecutivo, a pesar de que, porque si no, mejor hubieran dicho que no a la idea de legislar. Mejor hubieran dicho no, porque hay otro proyecto distinto que va a llegar, no se dijo eso. Pero se está haciendo de hecho, de facto, a través de las enmiendas, que son casi todas las que estamos viendo hasta el momento, muchas enmiendas que son la reescritura de este proyecto de ley. Entonces yo preferiría sinceridad política, francamente, presidente, para así no tener que estar en cada artículo viendo lo mismo y tomando alguna decisión en cualquier sentido. A mí me da, o sea, si vamos a perder o no una admisibilidad, bueno, que se haga. Pero dejar todo este proyecto en suspenso, me huele a mí que puede ser un bloqueo. Yo no quisiera que tuviéramos un bloqueo, porque después cómo se reivindica en el nuevo gobierno un bloqueo si en la transición está pasando esto. Además en algo que no es de la esencia y que estemos en desacuerdo. No estamos en profundo desacuerdo en este proyecto de ley, así lo mostró la unanimidad. ¿Por qué entonces colocar estas piedras en el camino ahora de esta magnitud sin tener el fundamento para poder colisionar, como yo veo que vamos a entrar directamente, así como estamos en el planteamiento que se está haciendo? ¿Se ofrece la palabra? Yo quisiera plantearle al senador Castro que en general todos estamos sobre la base que este proyecto salga y salga lo más pronto posible. Es decir, en las exposiciones planteadas, claramente la gente no tiene idea a quién llamar si no es al 133. Hoy día en Chile. Y el 133 muchas veces, por distintas razones, no contesta o no se hace cargo de todas las respuestas. Y en general, el 137, el 134, el 131, la gente no lo conoce. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Sistema Nacional de Protección Ciudadana, lo primero que se refleja es un número único con un sistema operativo que va a dar respuesta y que va a tener la capacidad de tener tecnología, equipo humano y direccionamiento sobre la base incluso de poder hacerse cargo de aquellas que son pitanzas o llamadas de broma o de situaciones. Entonces, cuando nosotros vamos viendo en este segundo punto lo que son los objetivos, senador, ¿usted no está de acuerdo con los objetivos? Es decir, yo creo que en general, entonces lo que nosotros quisiéramos saber por parte del Ejecutivo, si el Ejecutivo tiene la intención de recogerlo, si es todo lo que le estamos pidiendo. Porque si nos vamos a cerrar en que simplemente el proyecto viene con un mandato y solamente vamos a hacer eso, entonces finalmente, claro, existe una expectativa mayor de la realidad. Y nosotros podríamos tener, ok, vamos generando inadmisible, pero nosotros vamos entregando un proyecto que es un poco más insatisfactorio que lo que la ciudadanía quiere. Y lo único que queremos acá es si es que el gobierno es capaz de por lo menos hacerse cargo de algunos de los objetivos. Podrán haber algunas cosas, ella habla de superposición administrativa, yo no sé cómo se puede superponer administrativamente los objetivos. Si los objetivos es la demanda de que la ciudadanía tiene frente a un proyecto que obviamente hoy día es importante. Senador.
Sí, en ese caso yo sugeriría simplemente que entonces, como se ha desatado en muchos proyectos de ley, tuvieran una mesa de trabajo, donde ahí se produzca un acuerdo de negociación con las partes para llegar a fórmulas con un esfuerzo acotado, breve, de poder ahí ver las disponibilidades de los ánimos de esto. Creo yo. Quiero una opción que se planteó por lo demás aquí también sobre este proyecto. No, sí, existe esa opción, pero obviamente tenía que partir la discusión del proyecto. Y frente a esta situación en que nosotros vemos que el Ejecutivo está de acuerdo con mucho de lo que se ha planteado, pero lamentablemente no nos ha dado la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a reestudiar para ver cómo lo presentamos de mejor forma. Entonces, si es simplemente votar admisibilidad versus inadmisibilidad, bueno, hoy día nos estamos dando cuenta que tenemos que al menos formar una comisión técnica para analizar las indicaciones que han sido presentadas por los senadores Osandón y Piu, y para ir viendo cómo avanzamos en el resto del proyecto. Subsecretaria. Perdón, la senadora Pascual, que había pedido antes la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo quiero solo plantear un par de cosas. Uno, yo insisto en poder apegarnos al mandato de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. No es un detalle, no es una formalidad, no es tampoco una definición que no permita trabajar ni establecer el sistema que está mandatado en este proyecto de ley. En segundo lugar, el propio mensaje del Ejecutivo tiene, a partir de su segundo artículo y tercer artículo, las definiciones y principios. Y en su cuarto artículo está hablando de lo que podríamos decir que son los objetivos del sistema, con otro nombre que está puesto a partir de la definición, o el rótulo, mejor dicho, ámbito de aplicación, el cuarto artículo son los ámbitos de aplicación y el quinto artículo, entonces, es el rol y funciones del Ministerio Público, y ahí vienen cuáles son las atribuciones. En esas atribuciones es un poco lo que se podría esperar de lo que son los objetivos. Entonces, lo que quiero decir es que acá no solo se reescribe el proyecto a partir de la arquitectura y la geografía de los artículos, sino que también pareciera, usted hace la consulta con todo respeto, presidente, si acaso no se está de acuerdo con los objetivos que plantean los senadores de la indicación. La pregunta que yo también hago al contrario, no se está de acuerdo tampoco con ninguno de los objetivos que están puestos en las atribuciones del artículo 5 por parte del mensaje del gobierno. Porque si no pareciera que efectivamente lo que estamos haciendo es un gallito de quién es el autor del proyecto, y lo digo con harto respeto y con mucha franqueza, y yo no estoy aquí para ni defender la autoría ni de uno ni de otro, sino que efectivamente para que salga lo mejor, y para eso siento, y me va a perdonar, presidente, que si hubiera la completa buena intencionalidad en todo, perfecto. Pero yo me pregunto, ¿por qué dentro de las indicaciones del senador Osandón y Piu se borra dentro de los principios en el artículo 3 el último literal que elimina el principio del respeto y protección de los derechos humanos en este sistema? ¿Perdón? ¿Alguien me va a decir que no, que los organismos del Estado no tienen que respetar esto? Entonces, lo quiero poner porque pareciera entonces, y lo digo porque he estado leyendo otras partes también de las indicaciones, es que más que solo coordinar a las distintas instituciones para poder llegar en algún momento a ese número único, que es lo que al principio se decía que no bastaba solo con el número único, porque resulta que no solo no existe la interoperabilidad, no existen los sistemas, etcétera, etcétera, sino que además ni siquiera se coordinan las instituciones, y por eso es que hay que inventar este sistema de coordinación. Es que acá pareciera también que se está tratando de generar otro tipo de sistema. Entonces, si hay que sincerar posiciones, sinceremos todas, porque pareciera que también esto de los mapas, más o menos como especies de mapa de calor, de las ocurrencias, de los fenómenos, etcétera, etcétera, ¿eso le corresponde a este sistema o le corresponde? Por eso digo que a lo mejor por eso quieren cambiarlo de subsecretaría, porque están confundiendo lo que se tiene que hacer en seguridad propiamente tal versus en sistema de protección ciudadana como sistema. Entonces, yo no tengo ningún problema en mejorar el proyecto, de verdad, e incluso estoy leyendo precisamente
para poder acoger para tratar de entender cuáles son las cosas que se pueden acoger y que no, independiente de quién la propuso. Si mi problema no es ese. El tema es que pareciera que aquí sí se está haciendo un gallito, presidente, y lo digo, con esto termino, en relación a quién era el verdadero origen del proyecto. El tema es que esto ya está en una ley, nos mandata. Da lo mismo si se le ocurrió a uno o a otro primero, hoy día le corresponde a este Ejecutivo generar el mensaje y, por cierto, a los senadores y a las senadoras establecer las indicaciones para perfeccionar el proyecto de ley. Si aquí nadie es buzón, obviamente. Pero yo sí haría una discusión más franca en ese sentido, porque si no, efectivamente, no va a terminar la hora de la comisión y no vamos a haber avanzado en ningún artículo, porque todo lo que es inadmisible va a quedar pendiente, entonces, por lo tanto, en realidad no tiene mucho más sentido, digamos, seguir debatiendo. Gracias, senadora Pascual. Senador Moreira. Sí, y es que hay una expresión, yo propuse una indicación, porque el principio de respeto y protección a los derechos humanos está consagrado en la Constitución. Entonces yo encuentro que no es necesario que en cada ley tengamos que invocar los derechos humanos. Pero como siento que hay mucha sensibilidad, yo no tengo inconveniente en retirar esa indicación, que es la indicación número 12. Gracias, senador. Subsecretaria. A ver, presidente, el Ejecutivo no tiene inconveniente en corregir, en complementar observaciones que tengan los senadores, y especialmente aquellos senadores que fueron, que estuvieron en la idea del proyecto, que contribuyeron, digamos, con sus ideas a aquello. Pero sí quiero señalar de que el proyecto tiene una estructura y, por su intermedio, como lo señalaba la senadora Pascual y también el senador Castro, tiene una estructura original que es la que se aprobó originalmente para ser discutida y tiene un marco. Por lo tanto, cualquier comisión técnica que se pudiese desarrollar no se puede salir de ese marco, porque si no sería que el Ejecutivo planteara un proyecto distinto. Y en eso quiero ser muy clara, porque si la expectativa es que sea un proyecto distinto, esa es otra discusión, digamos, que no está en el marco ni tampoco creo que la podríamos dar acá, porque en la práctica el proyecto que presentamos es un proyecto que viene y recoge, por supuesto, las ideas, matrices de lo que se planteó, pero tiene, obviamente, limitaciones. Y tiene también, tiene que adecuarse a la realidad. Una cosa es lo que uno puede percibir como algo necesario, óptimo, etcétera, pero otra cosa es lo que el Estado tiene la posibilidad de implementar en un tiempo razonable, con los recursos que existen, y por eso que es tan importante que el Ejecutivo se haga cargo, digamos, de la idea matriz del proyecto. Y no presentó otro proyecto, no presentó un proyecto general respecto de la coordinación de emergencia, etcétera, porque efectivamente eso requiere otros recursos y, por supuesto, también porque entendemos que esto es una buena forma de partir en algo que es esencial, y lo que usted planteaba respecto del tema de las policías, el 133 y otro, no solo se resuelve, y lo planteamos acá cuando recién iniciamos la discusión del proyecto y la discusión en general, que el hecho de tener un número único no era el objetivo principal del proyecto, porque un número único no resuelve los problemas de coordinación. Lo que requiere el sistema para mejorar la coordinación son los protocolos de actuación, mejorar los tiempos de respuesta y otros, y para eso requiere coordinación con otras instituciones. O sea, no es el número único lo que resuelve, sino que el número único es el final de la discusión y no el principio de la discusión, porque hoy día el problema no es el número. Hoy día hay un número único de carabineros, pero claramente los tiempos de respuesta de carabineros no tienen que ver con el número, tienen que ver con la cantidad de demanda que tienen, con las llamadas inoficiosa. Por eso se contempla algo que también plantearon respecto de las llamadas. Hay varios proyectos respecto del tema de las llamadas inoficiosas que este proyecto se hace cargo. Segundo, cuando hablamos de superposición normativa, y por su intermedio a la senadora Pascual, efectivamente cuando se plantean aquí, por ejemplo, artículo 2, objetivos del Sistema Nacional de Protección Ciudadana, los objetivos están planteados en el mensaje y las leyes como técnica legislativa no plantean objetivos.
preceptúan, digamos, cuáles son los mecanismos, los principios de acción, pero no plantean objetivos, y los objetivos están planteados. Y cuando hablamos de superposición es porque en el párrafo, en el título segundo, cuando habla de la organización, gobernanza y funcionamiento del sistema, habla de la administración, coordinación y evaluación del sistema, y está el artículo 5, que habla del rol y funciones del Ministerio de Seguridad Pública. Y ahí habla, en su calidad y preceptúa, en su calidad de órgano rector, en la protección de las personas, en materia de seguridad pública, le corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública el adecuado funcionamiento del sistema. Entonces, por eso hablamos de superposición normativa, porque en la práctica lo que está haciendo esta indicación es que sustituye ese que es el rol de la coordinación del sistema de seguridad pública y en particular de este proyecto en las tareas del Ministerio de Seguridad. Entonces, por eso es un ejemplo, pero podría dar varios más respecto cuando hablamos en cada uno de los números, y por eso que nosotros creemos que no es que no compartamos el principio, pero entendemos que se está reescribiendo el proyecto de ley en esos ámbitos donde no es necesario reescribirlo, porque ya están contemplados muchas de estas cosas que están acá en su articulado, en el mensaje y otros. Por supuesto que estamos disponibles a analizar y otros, si hay algo que se quiera complementar. Creo yo que la mejor fórmula desde el punto de vista legislativo es agregar conceptos, complementar las indicaciones y el articulado, pero no reemplazar el articulado, porque en la práctica, y por su intermedio, como decía el senador Castro, finalmente reescribir el proyecto, y no es eso. El Ejecutivo hizo además aquí se hizo una serie de reuniones con todas las instituciones y se llegó también a un acuerdo respecto de lo que cada una de las instituciones puede y debe, digamos, actuar frente al establecimiento de este sistema, digamos, de protección ciudadana. Bien, gracias, subsecretaria. La idea es iniciar un trabajo con los asesores técnicos que va a convocar el señor Quiroga, don César Quiroga, para llegar, está atrás suyo, para llegar con un principio de acuerdo para la próxima sesión y poder avanzar en este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.